Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Este, Antes de iniciar, una pregunta, ¿en qué tema nos quedamos? Estábamos viendo lo de las operaciones de crédito, Lick. Sí, pero específicamente. Estábamos platicando a grandes rasgos de todas ellas. Y sí, de todas ellas, lo que era el Banco de México, los organismos auxiliares de crédito. Sí. Okay. Vimos la primera parte, que es lo relativo a la banca. Ajá. Okay. Sí, estoy bien, gracias. Ok. Bien, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de las operaciones de crédito. Decíamos que pues que es el que habitualmente realizan los bancos, ¿verdad? Como una empresa especial que consiste en conceder o otorgar un crédito a favor de las de los clientes con el objeto de que éste pueda disponer de lo mismo, de esa suma, de esa remesa, y con la obligación de devolverlo con los intereses, gastos correspondientes. Hablamos de que la banca realiza una diversidad de actividades, que pueden ser activas, pasivas y neutrales. Dijimos que la banca realiza actividades pasivas cuando recibe dinero de los clientes que lo depositan Me duele más. en el banco con un bajo interés, y el banco dispone de ese dinero para a su vez realizar actividades activas que se traducen en apoyo a la apoyo a la área productiva. Bien, sí les voy a pedir de favor que apaguen sus audios porque se escuchan las conversaciones y se interrumpe la clase. Cuando deseen hablar, bueno, pues lo prenden, ¿verdad? Y entonces ya podemos comunicarnos. De otra manera, pues sí se escucha, ¿verdad? Ruido, y nos va a estar interrumpiendo continuamente la clase. Bueno, les decía yo que esas actividades pueden ser activas, pasivas y neutrales. Las pasivas, pues obviamente el banco recibe dinero de los clientes para darles a cambio pues un interés bajo. En cambio, las activas es cuando el banco dispone de ese dinero que le dejan esos clientes, ¿verdad? Dinero ocioso con el objeto de dárselos a los clientes para que lo puedan aplicar a áreas productivas, ¿no? Obviamente con un interés más alto. Y por último, las actividades neutrales, que vienen siendo aquellas en donde el banco, pues más que realizar operación de crédito, son servicios bancarios, ¿verdad? Presta servicios bancarios de cajas de seguridad, de cajeros automáticos o de tesorería. Entonces, estas actividades, obviamente que las cobra el banco, ¿verdad? Es un servicio que le presta a la clientela y se manejan como servicios bancarios. Hablamos de los bancos. Hay banca comercial, hay banca estatal, las instituciones nacionales de crédito y la llamada banca de desarrollo, ¿verdad? Hay organismos inclusive auxiliares, ¿verdad?, que auxilian a la banca. Dentro de la banca comercial, pues todos conocemos los distintos bancos que hay.
está BVA, está Banorte, está Scotiabank, está Santander, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos estos bancos pues, son lo que se conoce por banca comercial, pero existe la banca estatal. En este caso viene siendo el Banco de México, que es el banco central, que se encarga de las actividades Ay, qué hueva. de, de controlar que la moneda no se deprecie, ¿verdad? Vigila que el peso frente al dólar pues, se conserve buena paridad. Ahorita, pues obviamente por la crisis económica que estamos padeciendo, pues anda en 22, 23 pesos el dólar, ¿verdad? Cuando lo teníamos a 18, a 20. Entonces, pero eso se encarga precisamente el Banco de México, ¿verdad? De expedir también la moneda, de conservar su paridad frente al dólar y de controlar la inflación. Pero no es el único banco del estado, está Nacional Financiera, está también dentro de esos bancos están los bancos, déjenme ver. El Nacional Financiera, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, lo que antes era el Banco de Crédito Rural, el Banco Nacional de Crédito, bueno, pues era el Banco Rural, el Banco Nacional de Pequeño Comercio y el Banco Nacional de Comercio Exterior, o sea, el Bancomex. Estos bancos pues pertenecen al Estado. El Estado les aporta presupuesto para que funcionen y se dedican básicamente al desarrollo de determinadas actividades económicas, ¿verdad? A la agricultura, a la ganadería, al comercio, a la industria, ¿verdad? Es una banca de desarrollo, ¿verdad? Pero financiada básicamente con recursos del gobierno y con préstamos que recibe de organismos internacionales. Estos bancos pues siguen funcionando. Y hay organismos auxiliares de crédito como los almacenes generales de depósito o las arrendadoras financieras. Y estos son los organismos auxiliares. Y luego últimamente hemos tenido una, pues ¿cómo le podríamos llamar? Una apertura de una serie de organismos auxiliares de crédito. Compartamos crédito y todos esos que por donde quiera encontramos en la ciudad y en todas partes de la República. Pues esos también, ¿verdad? Son organismos auxiliares de crédito que en la actualidad hacen aportaciones. Otro podría ser el Banco Azteca, ¿verdad? Pues casi todos ese tipo de organismos auxiliares de crédito, pues hacen aportaciones, ¿verdad? Precisamente para ayudar a los comerciantes, a los agricultores en sus actividades económicas. Esa sería la banca. ¿Y por qué lo mencionamos? ¿Qué importancia tiene hablar así rápidamente de la banca? Bueno, la importancia que tiene es que a través de los bancos, ¿verdad? Se realiza de manera más profesional las operaciones de crédito. O sea, el tema de nosotros son las operaciones de crédito. Estas vienen establecidas en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Para qué sirven? Pues precisamente para apoyar a los clientes de los bancos. Se realizan una diversidad de operaciones de crédito. En ocasiones se incumplen con esos contratos. Ahí es donde entramos nosotros los abogados, ¿verdad? La importancia que tiene que nosotros conozcamos este tipo de operación de crédito para efecto de que el día de mañana, cuando nos presenten un contrato de crédito, pues sepamos en qué vía, ¿verdad? En qué juzgado vamos a tramitar
el cumplimiento o la rescisión de este tipo de contratos. Está la apertura de crédito, ¿verdad? Como una operación de crédito. También tenemos el descuento, los créditos de habilitación o avío y los refaccionarios. También se encuentra el reporto como una operación de crédito que vamos a ver. Están los contratos de cuenta corriente. Ese es muy común en la banca. Las cartas de crédito o las órdenes de pago. Los créditos confirmados que lo utilizan los comerciantes internacionales, ¿verdad? Que tienen negocios con los comerciantes mexicanos, pues siempre piden que el banco les confirme que el comerciante con el que van a tratar, pues tiene un crédito con ese banco, ¿verdad? Y que está confirmado para efecto de que puedan garantizarle el pago de las mercancías que le vende del extranjero a nuestro país, a los mexicanos. Esto también lo vamos a ver, crédito confirmado, los depósitos bancarios, ¿verdad? Vamos a ver los diversos tipos de depósito, de dinero, de títulos de crédito, la cuenta de cheques, ¿verdad? Todo lo relativo a la cuenta de cheques, que también son depósitos. Pues enseguida vamos a ver el servicio de cajas de seguridad y por último el fideicomiso. Entonces, a grande rasgo, las diversas operaciones de crédito. Ahora, insisto, pues ¿cómo pueden ustedes en un momento dado intervenir en este tipo de situaciones? Bueno, esto se celebra nada más entre el cliente y la banca, ¿verdad? Este tipo de operaciones de crédito. Nosotros aquí, la intervención legal va a ser únicamente cuando el cliente incumpla, ¿verdad? O el banco en su caso incumpla con lo pactado en este tipo de contratos. Toda operación de crédito es un contrato que celebra la banca con los particulares, con sus clientes. Entonces, alguien de repente incumple, principalmente los clientes no pagan. Entonces, cuando no pagan el crédito que se les ha concedido, nosotros como abogados, ¿qué tenemos que hacer? Dice la ley de títulos y operaciones de crédito que en los títulos de crédito, pues es el cheque, el pagaré, la letra de cambio. Y basta con su presentación, ¿verdad? Ante el juez para proceder a cobrarlo en la vía judicial. Eso no hay ningún problema, ¿verdad? El mismo título de crédito es un documento autónomo que trae aparejada ejecución. ¿Esto qué significa? Con la sola presentación ante el juez, dicta un auto con efecto de mandamiento en forma. Es un auto de ejecución en donde ordena que se requiera al deudor en su domicilio del pago de la cantidad que por concepto de suerte principal adeuda y además los accesorios legales que vienen siendo los intereses y gastos y costas. Y en caso de que no pague, se le embarguen bienes suficientes de propiedad del demandado que basten a garantizar el pago de lo reclamado. Y por último, se le notifica la demanda. O sea, son 3 actos que se realizan en una misma diligencia. Requerimiento de pago, embargo de bienes y notificación de la demanda. Ahora, esto sería si se tratara de títulos de crédito. Entonces, un contrato de crédito, ¿qué viene siendo? Un contrato de crédito, según la ley de títulos y operaciones de crédito y la legislación bancaria, dicen que trae aparejada ejecución. ¿Esto qué significa? Que también se puede dictar un auto de ejecución en donde se requiera de pago al deudor, se le embarguen bienes y se le notifique la demanda. Pero siempre y cuando el contrato vaya acompañado de una certificación de adeudos expedida por el contador del banco. Esto lo exige la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para poder reclamarle el pago de lo debido al deudor, son cantidades líquidas. Y una cantidad líquida, pues tiene que estar debidamente determinada, ¿verdad? O sea, el capital generalmente sí, pero ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿Del contrato? Pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque el contrato te da un crédito a ti
por 200,000 pesos, un ejemplo. Pero como estuviste abonando, pues no sabemos, ¿verdad? Realmente cuánto debas. El contrato ampara 200,000 pesos como el total del crédito que te concedió. Pero ¿cómo vas a justificar que el cliente abonó o cuál es la cantidad líquida que te adeuda al momento de la presentación de la demanda ante el juez? A través del certificado de adeudos expedido por el contador facultado. Ahí va a decir, le dimos un crédito por 200,000 pesos al cliente fulano de tal, dispuso de los mismos en estas partidas, aquí están las fechas en que dispuso, se comprometió a pagarlo en esta fecha, no cumplió, ¿verdad? Únicamente abonó, ¿verdad? Hizo estos abonos, tiene una parte donde se establecen los abonos y actualmente adeuda por concepto de capital, tanto, ¿verdad? Puede ser el capital vencido o por vencerse, porque hay ocasiones que los contratos de crédito o las operaciones de crédito se realizan a largo plazo, pues dependiendo, ¿verdad? De qué se trate. Si se trata de un crédito refaccionario, pues pudiera ser que el tractor, ¿verdad? Que se dio, o sea, para el crédito refaccionario se dio para adquirir un tractor. Un tractor que vale, a manera de ejemplo, 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Entonces, ese se paga por anualidades en 8, en 10 años, no sé. Entonces, pues se tiene que ir viendo cuántos fueron los abonos realizados, cuánto es la tasa de interés normales, los intereses normales, los intereses moratorios, los abonos realizados por el cliente y al final de cuentas el saldo insoluto. Entonces a eso se refiere la certificación de adeudos. Entonces, contrato de crédito acompañado de certificación de adeudos expedida por el contador hacen título ejecutivo. No es un título de crédito. Los títulos de crédito son cheque, pagaré, letra de cambio, ¿verdad? Entre otros. En cambio, el contrato de crédito, ¿qué es? Un título ejecutivo. ¿Cuándo lo hace? Precisamente con la certificación de adeudos que expida el contador facultado del banco. Esos dos documentos se presentan ante el juez acompañados de una demanda en la vía ejecutiva mercantil y él va a dictar un auto de ejecución, auto con efecto de mandamiento de forma, en donde se va a ordenar que se requiera al deudor del pago de la cantidad líquida que aparece en el certificado de adeudos y más los accesorios legales que son los intereses normales y moratorios y los gastos y costas que origine la tramitación del juicio. Si se logra que se pague, pues ahí termina el juicio y si no, pues hay que embargar bienes, ¿verdad? Y hay que notificarle la demanda al demandado. Ese es el auto de ejecución. Digo, se los comento para que vean lo importante que es conocer este tipo de operaciones de crédito para que el día de mañana ustedes van a tener clientes como litigantes, como abogados, y les van a llevar contratos de crédito de repente. Van a decir, bueno, pues, o a lo mejor van a ser asesores jurídicos de algún banco y pues van a tener que hacer este tipo de trámites, ¿verdad? Acompañar a la demanda, el contrato de crédito con una certificación de adeudos expedida por el contador facultado para que haga título ejecutivo y puedan dictar un auto de ejecución, el juez. Un auto con efecto de mandamiento en forma, que consiste en requerir de pago al deudor y si no paga en el acto de la diligencia, embargarle bienes de su propiedad, que basten a garantizar el pago de lo reclamado. Y luego ya le notificamos la demanda. Ya él contestará y bueno, se abrirá pruebas en su caso, el juicio y al final habrá una sentencia. Eso es lo que se busca, ¿verdad? En donde ordenen que se saque a remate los bienes embargados y con su producto se pague al acreedor. Bien. Bueno, esto sería la utilidad, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos saber, lo que nos puede interesar a nosotros. Ustedes pueden decir, bueno, pues ¿para qué? ¿A mí qué me interesa una operación de crédito realizada
por el banco con un cliente principalmente. Pues sí, a lo mejor no nos puede interesar mucho, pero al final de cuentas, si surge un conflicto por motivo de ese contrato, a nosotros los abogados nos van a ir a ver y ahí es donde nos va a interesar. Por eso es importante que conozcamos las distintas operaciones de crédito. Para el día de mañana, tener conocimiento de las mismas y poder defender adecuadamente en un tribunal pues, a nuestro cliente. Puede ser el banco, ¿verdad? Hay abogados que trabajan a favor de los bancos, ¿verdad? Son abogados, asesores jurídicos, apoderados legales de algún banco. Habrá otros que defiendan a los clientes de la banca. Por el lado en que vayan a estar, es importante que conozcamos este tipo de operaciones de crédito. Y una de ellas es la apertura de crédito. ¿Qué es la apertura de crédito? Bueno, la apertura de crédito es una operación de crédito que realiza el banco con los clientes y es muy utilizada, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad? Que en un contrato, cuando vamos a solicitar un crédito, se haga a través de un contrato de apertura de crédito. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en lo siguiente. La apertura de crédito es un contrato en virtud del cual una de las partes, llamada acreditante, se obliga a poner una suma de dinero a disposición de la otra, denominada acreditado, o a contraer por cuenta de una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y términos pactados, quedando obligado a su vez a restituir al acreditante las sumas de que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo. En todo caso, a pagar los intereses, comisiones, gastos y otras prestaciones que se estipulen. ¿Sí? Entonces, esto es técnica o prácticamente un contrato de apertura de crédito. Y les digo, son muy utilizados, ¿verdad? Inclusive puedes utilizarlo para adquirir una tarjeta de crédito, para adquirir un vehículo, para adquirir una vivienda. Casi todos se utilizan los contratos de apertura de crédito. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, en que el acreditante, que siempre lo será, casi siempre lo será el banco, pone a disposición del acreditado, ¿verdad? Del cliente, una suma determinada de dinero para que éste pueda disponer del mismo. O el banco contrae una obligación, ¿verdad? A nombre del cliente, ¿verdad? Dice, bueno, pues yo te pago la casa, pero pues, tú me la quedas a deber, ¿verdad? Eso puede ser contraer una obligación a cuenta del cliente. ¿Para qué? Pues para que éste pueda disponer de ese crédito, pero con la obligación de restituirlo en la misma cantidad, en la misma especie, pero además con las comisiones, los intereses y gastos que genere esta apertura de crédito, ¿sí? Acuérdense que los bancos, por eso estábamos viendo la banca primeramente como tema, es una empresa que a eso se dedica, ¿verdad? A recibir dinero ocioso y para prestárselo a gente que lo quiere aplicar a áreas productivas. Entonces, pero con un interés más alto. O sea, ese es el negocio del banco. Te cobra comisiones por la pura apertura del crédito. Te cobra una comisión, te cobra los intereses normales. ¿Qué es un interés normal? Pues nada más por el hecho de prestarte dinero, te cobra un interés. Y el moratorio este interés moratorio se genera a partir del día siguiente de su vencimiento. Vamos a pensar que el contrato de apertura de crédito tenga un vencimiento el 31 de mayo, ¿verdad? Del 2020. Bueno, pues a partir del día 1 de junio, si no pagaste, el saldo que resulte es exigible, ¿verdad? Te lo va a exigir el banco por la vía judicial, pero te va a requerir el capital, los intereses normales, los intereses moratorios y las comisiones
y demás gastos que se puedan derivar. Entonces, eso es lo que tiene que pagar y esa es la utilidad del banco, precisamente los intereses. Aquí te puede prestar 200,000 pesos, pero la cuenta puede subir a 300,000, a manera de ejemplo, por el plazo que te va a dar para que le pagues ese crédito, por las comisiones que se genere, en fin, ese es el negocio del banco. Entonces, hay que leer muy bien los contratos. Hay ocasiones en que vienen con letra muy pequeña y pues no quiere uno molestarse cuando celebras una operación de crédito con la banca, pero sí es importante verificar bien este tipo de operación porque para saber en qué nos obligamos. De repente los clientes se vienen dando cuenta que se obligaron en algo que ellos no pensaban que podía suceder. Oiga, pues yo nomás pensé que me iban a dar 1,000 pesos y iba a pagar 1,100, pero si no, ¿verdad? Como capital e intereses, no, ¿verdad? Hay veces que estas cláusulas vienen más a favor del banco que del cliente, ¿verdad? Que son los llamados contratos leoninos, en donde es más la ventaja a favor de una de las partes, en el caso del banco, que de los clientes. Por eso hay que fijarse qué es lo que se firma, ¿verdad? Para que estén plenamente convencidos de la obligación que están contrayendo, ¿verdad? Entonces, sí está claro la definición. La apertura de crédito es un contrato en virtud del cual una de las partes llamadas acreditantes se obliga a poner una suma de dinero a disposición de la otra, denominada acreditado, a contraer por cuenta de una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y términos pactados, quedando obligado a su vez a restituir al acreditante las sumas de que dispuso y a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación, más pagar intereses, comisiones, gastos y otras prestaciones que se estipulen. Entonces sería el contrato de apertura de crédito. Se me va a acabar el tiempo, nada más les recuerdo que estas sesiones son de 40 minutos. Se va a cortar la comunicación, pero inmediatamente se vuelven a conectar y seguimos otros 40 minutos más con este tema. Todavía faltan 7 minutos, pero les comento para que no se vayan a pensar que ya se acabó la clase, no. Estas son sesiones de 40 minutos porque es lo único que me permite el sistema, ¿verdad? Pero podemos hacer otros 40 minutos más, que es lo que vamos a realizar dentro de 7 minutos, ¿verdad? Se va a cortar la comunicación, pero se vuelven a conectar en la forma que lo hicieron como están ahorita y continuamos por otros 40 minutos más. Cualquier duda que vayan teniendo, cualquier comentario que quieran hacer, con mucho gusto, este sistema lo permite, ¿verdad? Nada más conecten el audio y pueden hacer uso de la voz y para estar pudiendo interrelacionarnos, ¿verdad? No hay ningún problema. No sé cuánto tiempo vaya a durar más. Por ahí estaba leyendo el periódico hace rato. Hablan de 15 días, una prórroga de 15 días más. Pero a mí se me hace que no. Porque pues, esto va para arriba. Va en ascenso. Yo no sé cómo están hablando de volver a la normalidad cuando estamos todavía en ascenso con esta pandemia. Y pues bueno, yo lo digo desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Pues, principalmente está la salud, pero me refiero al regreso a las aulas, ¿verdad? Yo veo muy difícil que en 15 días podamos regresar, ¿verdad? Entonces yo creo que eso se va a prorrogar y si vamos a seguir con este sistema, pues ir aprendiendo a sacarle provecho, ¿verdad? Hasta donde sea posible.
la forma como nos estamos comunicando, ¿verdad? De manera virtual, porque presencial se me hace que va a tardar. Bueno, dice que cuando en el contrato no se haya fijado un límite a las disposiciones del acreditado o no sea posible determinar el importe del crédito por el objeto a que se destina o alguna otra forma, debe entenderse que el acreditante queda facultado para establecer ese límite en cualquier tiempo, ¿verdad? Dejan un crédito abierto, ¿verdad? Pues es muy difícil, solamente que sea un crédito, viejo del banco para que le puedan abrir un crédito totalmente, pero es facultad del banco limitarlo, ¿verdad? Si así lo juzga pertinente. Dice que cuando las partes fijen el importe del crédito, 200,000, 1,000,000, en fin, lo que sea, se entenderá, salvo pacto en contrario, que en él quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir el acreditado. O sea, se tiene que incluir también, no nada más el capital. O sea, si te presté 200,000 pesos, bueno, me lo regreses y ya no. Ahí debe de incluir los intereses, las comisiones y los gastos que se cobran. Siempre por apertura de crédito se cobra una comisión, el banco lo cobra. Entonces, los intereses, ya les hablo, ¿verdad? De los intereses normales. Por el puro hecho de prestarte dinero, te estoy cobrando por eso. Y los moratorios corren a partir del día siguiente de su vencimiento, ¿verdad? Esos son los intereses moratorios. Y los gastos, pues bueno, el puro contrato, ¿verdad? Generalmente se hace en presencia de 2 testigos, pero ante notario público, ¿verdad? Los bancos siempre tratan de hacerlo ante fedatario público. Y esto tiene un costo, ¿verdad? E inclusive cuando las garantías son hipotecarias, o sea, las garantías que se dejan para pues poder garantizar el crédito, estas recae sobre bienes inmuebles, pues hay que inscribirlas y el registro público de la propiedad cobra por esa inscripción de esa hipoteca. Entonces, no me acuerdo, creo que es 4 al millar lo que cobran. Y ya juntando los gastos del notario, los honorarios de él, más aparte la inscripción de esa garantía prendaria o hipotecaria, o sea, en el registro de comercio, para inscribir una garantía prendaria, también cobra. Entonces, todos esos gastos van incluidos en el importe que debe devolver el acreditado al acreditante, ¿sí? Bueno, pues se me acabó el tiempo. Ahorita unos momentos más nos vemos. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo ha estado? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dice? Nada, aquí batallando. Sí, no han podido ir a la escuela. He ido un par de ocasiones. Sí. Sí, hacer entrega de cuadernillos, revisar trabajos, cosas así. Ok. ¿No han dicho para cuándo las clases presenciales? Pues nada más a lo que dijo, ¿cómo se llama este señor Moctezuma? Moctezuma dice que no hay condiciones todavía. ¿Mandé? Comentó que no hay condiciones todavía para... No, él presume que hasta el 10 de agosto. Sí. Pero la verdad es muy difícil. Por ejemplo, bueno, la secundaria del trabajo no es como la 1 o la 3, ¿verdad? Pero aún así dice que si regresamos, un ejemplo decía,
Lunes y miércoles nada más vienen de alumnos de tal grupo de la lista de la A a la M, un ejemplo, ¿no? Y los otros el otro día. Pero, Así lo escuché, precisamente estaban diciendo que eran algunas de las formas que se tenían que utilizar, ¿verdad? Para conservar la sana distancia. pero va a ser muy difícil, la verdad. Yo no veo posible que regresemos el día de hoy. Sí, yo también lo veo complicado. Acá en el Sí. IMED, de plano nos dijeron que probablemente hasta septiembre. Yo vi en algunas universidades como el TEC, dice que solamente van a regresar a aquellas universidades donde puedan estar nada más O pones 20 personas, digo, a lo mejor esta es más fácil por ahí. nada Sí. más. Ajá. Y una parte manejarla virtual. Virtual, sí. Algunas clases Sí. solamente van a ser presenciales y otras virtuales. Virtuales, sí. Sí, estaba viendo ahí. Creo que es la forma como va a trabajar el TEC. Pero pues hay que ver, lo que pasa es que aquí el problema es que no todos tienen un dispositivo. Métete por acá entonces. El problema es que hay ocasiones en que hay gente que dice, pues yo no tengo. Hace poco me salió un alumno de aquí del IMER, de la mañana. Oiga maestro, pues tenemos un problema porque yo no tengo celular. Cuando recién empezamos a trabajar por WhatsApp. Y bueno, pues mira, mándamelo por medio de tu amigo, ¿verdad? Ya le dije, no, sí. Me mandaba los trabajos, ya después me avisó que ya había conseguido uno. Y así nos vamos, habrá gente que no tenga una laptop o una computadora. Y pues eso dificulta. Hay otros que teniéndola, pues viven en lugares aislados donde no hay este servicio de internet. Entonces, se dificultan muchas cosas, ¿verdad? Yo tengo alumnos que son de ejidos y ejidos de Jicotenca. Se perdió la... sí, ándale, que te vaya bien. Mi vida hermosa, Emma. Adiós. Permíteme, espérame. Sí, y bueno, pues ahí la llevamos. Lo importante es que la mayoría tenga acceso a este medio y utilizarlo lo más posible y sobre todo aprovecharlo. Porque sí está un poco más complicado, no es lo mismo la clase presencial que la virtual. Pero bueno, vamos a sacarle el mayor de los provechos. Bien, pues continuando con la clase, hablábamos del importe, la disposición y los plazos de crédito, ¿verdad? Ya dijimos que generalmente viene la cantidad o el importe del crédito en los contratos. Yo los que he visto, yo tuve la oportunidad de trabajar en Banrural y recuerdo que generalmente sí viene establecido ahí el importe. Pues hay veces lo manejan hasta por 200,000 pesos, ¿verdad? Que puede disponer en estas fechas, con la obligación de pagar las amortizaciones en estas otras fechas. Generalmente eso es lo que viene, y viene la fecha de vencimiento, o sea, cuando se suscribe ese contrato y la fecha en que vence. Entonces, hay veces son por abonos o son por amortizaciones. Inclusive hay amortizaciones que son a largo plazo, son anuales. En el caso de los contratos de refaccionarios, de los créditos refaccionarios, pues ahí yo me daba cuenta que anualmente para pagar un tractor, pues eran abonos anuales, ¿verdad? Por 5, por 8, por 10 años, ¿verdad? Las trilladoras son un poco más caras, manera de ejemplo. O cuando se les otorgaba a un ejido varios tractores. Entonces sí, los plazos eran más largos, pero generalmente las amortizaciones o los pagos que hacía el cliente eran anuales, ¿verdad? Y pues obviamente con más intereses y demás. Aunque claro, la banca de desarrollo son créditos más baratos que los que da la banca comercial.
Yo me acuerdo que ahí en Banrural, en aquella época, yo estoy hablando del 90, 93, que estuve en Banrural, 89, 93, estuve en el Banco de Crédito Rural. Y me acuerdo que había mucho crédito a la palabra. Yo llegué a tener en mi gaveta de ahí del banco, cuando trabajaba, yo era el asesor jurídico, llegué a tener hasta 2,000, fíjense bien, 2,000 millones de pesos para cobrarlos. Y ustedes dirán, oye, esa cantidad se manejaba, pues sí, pero acuérdense que hubo una época en que el dinero no valía nada y fue en esa precisamente, en ese tiempo, en el 89, 90, 93, donde había los viejos pesos y los nuevos pesos. Esa conversión, ¿verdad? Por ejemplo, tú le dabas 50 millones de crédito a un ejido, pero esos 50 millones con el tiempo se convirtieron en 50,000 pesos. Era cuando había inflación, cuando no valía el peso, cuando no tenía ningún valor el peso. En esa época, pues yo ganaba como 5 millones o 6 millones de pesos por quincena. Sí, ¿no? Para que se den una idea. ¿Y qué era en pesos? Cuando se convirtió esos millones en miles, pues eran 5 o 6 mil pesos, ¿verdad? Donde con esa cantidad no comprabas nada. Yo me acuerdo cuando compré un refrigerador en Foley, me costó como 5 millones de pesos, ¿sí? Ahí nomás para que se den una idea. ¿Esto qué significa? Pues que no tenía ningún valor. El dinero, desde luego. Comprar un refrigerador con 5 millones de pesos, qué bárbaro. O traer en la bolsa 5 millones de pesos, pues sí, pero no valían nada. Y estos a su vez posteriormente se convierten en nuevos pesos y los millones pasan a miles y los miles pasan a pesos. Pero bueno, a donde voy, estos créditos eran a la palabra. Prácticamente no había, no estaban garantizados con hipotecas o con prenda, nada. Simplemente iban y firmaban los ejidatarios, se les daba el dinero para que lo invirtieran en la agricultura y bueno, esperar nada más que ellos quisieran pagarle a uno. Entonces, pues, obviamente que hubo mucha fuga de capital, mucha pérdida de dinero, al grado que llegaron las crisis económicas y ya no hubo más dinero que darle al campo, ¿verdad? Yo creo que fueron muy malas políticas en aquel tiempo. Pero al final de cuentas eran contratos de apertura de crédito que se celebraban con garantías. Pues bueno, había gente ahí que no eran propiamente ejidatarios, ¿verdad? Eran gente que pues sí tenían, ¿verdad? El capital y ellos sí aportaban una garantía, ¿verdad? Sí tenían que dejar garantías y pues quedaban ahí establecidas en el propio contrato. Bien, el importe del crédito, así como los intereses y comisiones y gastos, deberán ser devueltos por el acreditado al acreditante en los plazos estipulados en el contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que pues obviamente te lo estoy prestando, ¿verdad? Pero me lo vas a pagar con un interés, con comisiones y me vas a dar los gastos que se generen. Bien, esto es esta es la dinámica, ¿verdad? La extinción del crédito, ¿cuándo se extingue? Bueno, por haber dispuesto el acreditado de la totalidad de su importe, por la expiración del plazo convenido, por la notificación de haberse dado por concluido el contrato, cuando no se hubiera fijado plazo, entre otros, ¿verdad? Entonces, pues obviamente que al vencimiento, si estás cumpliendo, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Y termina el contrato. Pero en el caso de que haya un saldo, que resulte un saldo, ¿verdad? Pues ese es el que va a ser exigible, ¿verdad? A través de la vía ejecutiva mercantil, a través de una demanda. Acuérdense de lo que les estaba comentando, el contrato
acompañado de la certificación de adeudos del contador facultado, hacen un título ejecutivo y puede ser exigible la cantidad que aparezca en el certificado de adeudos en la vía judicial al cliente del banco. Entonces, los bancos generalmente para otorgar crédito, este tipo de crédito, pues le piden al acreditado pues, que otorgue garantías, ¿verdad? Generalmente los bancos trabajan el 2-1. ¿Esto qué significa? Significa que si quieres que te preste 500,000 pesos, me debes de traer garantías prendarias o hipotecarias hasta por un monto de 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Para poderte prestar 500,000. Manejan el 2-1. Siempre las garantías deben ser superior a lo que te voy a prestar. Digo, en cuanto a su valor, desde luego. Hay los créditos simples y en cuenta corriente. El acreditado podrá disponer a la vista de la suma objetos del contrato. El contrato de apertura de crédito en cuenta corriente da derecho al acreditado a hacer remesas antes de la fecha fijada para la liquidación en reembolso parcial o total de las disposiciones que previamente hubiera hecho, quedando facultado mientras el contrato no concluya para disponer en la forma pactada. Estos contratos de cuenta corriente pues, son también muy, se ligan mucho con el contrato de apertura de crédito. Se le llama contrato de apertura de crédito en cuenta corriente. Por ejemplo, el común de este tipo de contratos es el de cuenta corriente, es que es una bolsa revolvente, es una serie de remesas. El banco pone a disposición del cliente una suma determinada, dispone y va devolviéndolo, va abonando, ¿verdad? Paga un mínimo, en el caso de la tarjeta de crédito, se paga el mínimo y sigues operando, sigues trabajando, ¿verdad? Es un crédito revolvente, en donde mientras esté cubriendo cuando menos el mínimo, ¿verdad? Puedo seguir disponiendo del crédito. Desde luego, cuando se incumple, pues obviamente que se da por terminado y es exigible en la vía judicial inmediatamente. Entonces también las aperturas de crédito son utilizadas para manejar la cuenta corriente, ¿verdad? Y esto generalmente es en las tarjetas de crédito, ¿verdad? Siempre van a encontrar un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente para expedir tarjetas de crédito. Y esa es la dinámica, ¿verdad? Es un crédito donde yo abono y tú me sigues dando y sigo abonando y ahí nos vamos, ¿verdad? Y el único saldo que resulte es el exigible en un momento dado, al término o a la cancelación de la cuenta. Bien, aquí apertura de crédito en cuenta corriente mediante la expedición de tarjeta de crédito. Aquí nos dice la ley que para celebrar este tipo de operaciones se obliga a pagar, el banco se obliga a pagar por cuenta del acreditado, el tarjetaviente, los bienes o servicios que proporcionen al propio acreditado los proveedores previamente convenidos y poner a su disposición dinero en efectivo en las oficinas de la propia institución a través de equipos o sistemas automatizados, pues como son los cajeros automáticos en la actualidad. Entonces, este es el objeto, ¿verdad? Pongo a disposición una suma determinada de dinero, va a las tiendas, hace compras, ¿verdad? O paga algún servicio y el banco responde, ¿verdad? El banco cubre al comerciante o al prestador de servicio el importe que se haya consumido o que haya realizado el tarjetaviente.
dice que solo podrán celebrarse estos contratos de apertura de crédito con personas físicas o morales que lo soliciten por escrito y respecto de las cuales se haya comprobado que tienen solvencia moral y suficiente capacidad de pago. Pues sí, ¿verdad? Para cualquier tipo de operación de crédito, obviamente que hay que checar el aspecto moral. ¿Esto en qué significa? ¿Verdad? Porque yo me acuerdo cuando estuve trabajando en Banrural, nosotros nos juntábamos ahí el gerente, el jefe de crédito, el jefe pues varios, ¿verdad? El de los servicios bancarios y demás. Y venía un representante del Banco de Victoria, de Banrural, del estado. Y entre ellos iba yo también, incluido, era un comité de crédito que verificaba si ahí veíamos todas las solicitudes de crédito que nos hacían. Y a mí siempre me preguntaban, bueno, tú que vas al juzgado, ¿has escuchado hablar de este señor? Pues no. ¿No? ¿Y por qué me preguntaban a mí? Porque hay una lista de acuerdos en el juzgado, donde siempre aparecen juicio ejecutivo mercantil, el Banco de Crédito Rural en contra de Juan Pérez, ¿verdad? Y ese Juan Pérez, pues bueno, no nada más le debía a Banrural, le debía a Bancomer, a Banamex, a Banorte, a todo mundo, ¿verdad? Y gente que ni siquiera eran banqueros. Entonces, es gente que generalmente no tiene solvencia moral. Es una persona que le debe a todo mundo. Entonces, eso lo tiene que verificar el banco antes de autorizar un crédito, ¿verdad? No es posible darle a cualquier persona que viene así nada más. Oye, ¿no quieres una tarjeta de crédito? Llévatela. Hay ocasiones que sí lo hacen, ¿verdad? No sé por qué motivo, pero no es lo correcto, ¿verdad? En estos casos, siempre cuando se otorga un crédito por parte de la banca, esta verifica la solvencia moral y económica del cliente, ¿verdad? Si tiene esa capacidad para poder recibir un crédito. De otra manera, es seguro que no va a pagar, ¿verdad? Si no existe la solvencia moral, no va a pagar. Hay otras cuestiones, ¿verdad?, que son ajenas a la voluntad de la persona, pues cuando les va mal, ¿verdad? Pues si es un crédito para sembrar 10 hectáreas de maíz y si viene, llueve demasiado o viene un ciclón o le cayó granizo y afectó el cultivo, etcétera. Entonces, pues bueno, no es una causa imputable a él. No es tanto que la persona carezca de moral para pagar, sino más bien son imputables a la naturaleza y que por ese motivo también se exige cuando es este tipo de contratos que el acreditado, la siembra que realice esté asegurada, ¿verdad? Siempre se exige el seguro. Lo mismo un carro o una vivienda. Si el banco te va a prestar para adquirir una vivienda o para adquirir un vehículo, pues obviamente que debe existir un seguro, forzosamente, ¿verdad? Seguro contra incendios, seguro contra robos, seguro contra daños totales, etc. De tal manera que el crédito, pues si esa es la garantía, pues que no se vaya a perder, ¿verdad? Entonces, sí, para otorgar este tipo de créditos es necesario verificar la solvencia moral y económica de la persona, ¿verdad? De otra manera, difícilmente nos dan un crédito. Y también debe quedar establecido la forma de calcular el importe de los pagos mínimos, ¿verdad?, mensuales que el acreditado deberá efectuar en función del saldo a su cargo. Pues obviamente que si debe, un ejemplo, debe 1,000 pesos, ¿verdad? Dispuso de su tarjeta de crédito de 1,000 pesos, me parece que cobran el mínimo el 10%. Entonces tendría que depositar para ese mes, ¿verdad?, que lo están requiriendo, que tiene que él dispuso de 1,000 pesos por compras, por dinero en efectivo, lo que haya sido, el mínimo tiene que ser 100 pesos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Si son 5,000 pesos, pues serán 500 pesos los que tengan que depositar mínimo, ¿verdad?
para seguir operando o que siga vigente el contrato. De otra manera, lo van a dar por terminado. Al momento del incumplimiento del pago del mínimo, ¿verdad?, requerido, los bancos simplemente dan por terminado el contrato y exigen el saldo insoluto. Dice que el plazo máximo de vigencia de las tarjetas de crédito y del contrato de apertura de crédito será de 24 meses. Esto significa que será de 2 años. No sé si se habrán dado cuenta ustedes que manejan tarjetas de crédito que generalmente cada 2 años nos envían un plástico, ¿no? Y como que tácitamente vuelven a renovar la tarjeta, ¿verdad? Pues mientras estés cumpliendo, nomás de repente ahí te va. ¿Qué llegó? No, pues llegó la tarjeta nueva. Ah, pues es que ya transcurrieron los 2 años. Nos llegan un nuevo plástico, ¿verdad?, para seguir utilizándolo. Pero como que se hace ya de forma tácita. Y lo mismo sucede con los saldos. Por ejemplo, si te dan una tarjeta de crédito para disponer de 5,000 pesos nada más, es el tope, es el límite, pues de repente ya te llega que te aumentaron la capacidad a 7,000 y luego a los otros 2 años ya estás, ya tienes un crédito por 10,000 y así sucesivamente, dependiendo de cómo te observe como cliente el banco. Si considera que eres buen cliente, pues te sigue aumentando la capacidad, ¿verdad?, de esa tarjeta. Y bueno, y tácitamente les digo, sin previo aviso, que digan, oye amigo, ¿usted quiere seguir trabajando con la tarjeta o ya aquí terminamos a los 24 meses o a los 2 años? No, nunca te hablan ni te dicen nada. Simplemente se va renovando como de manera tácita, ¿verdad? Y bueno, el banco acepta y tú aceptas sin decirlo expresamente, ¿verdad? Entonces, se entiende que tácitamente seguimos trabajando. Y esto va a suceder mientras ambas partes, acreditante y acreditado, cumplan con lo estipulado en los contratos de apertura de crédito en cuenta corriente para tarjeta de crédito. Y luego ahí en el contrato de este tipo se va a establecer, se va a pactar que el banco tiene que pagar a cuenta del acreditado bienes, servicios, impuestos y otros conceptos que aprueben los contratantes, cargando los importes respectivos a la cuenta corriente que la institución siga a su acreditado, ¿verdad? Pues es obvio, cada vez que dispongas, pues, bueno. Inclusive te mandan a tu casa un estado de cuenta para que estés enterado. Este mes dispusiste de tanto dinero, entonces me debes tanto, pero si me pagas el mínimo, seguimos operando o seguimos trabajando, ¿verdad? Bueno. Y desde luego deben de incluirse, como ya lo dijimos al inicio, con las comisiones y los intereses. El interés en las tarjetas de crédito es muy caro, ¿verdad? Es uno de los más altos. Pues yo creo por las facilidades, ¿verdad? Es una comodidad traer una tarjeta de crédito. No traes en efectivo, pero pues bueno, puedes ir a sacar al cajero las 24 horas, todo el año. Puedes ir a cualquier tienda, bueno, donde te acepte la tarjeta y disponer de mercancías. Esto, pues obviamente que genera una comisión. Por el uso de tarjeta, anualmente nos cobran una comisión, ¿verdad? Generalmente la vienen cobrando a fin de año, entre octubre, noviembre, diciembre. Siempre nos llega una comunicación del banco en donde hay que pagar por el uso de tarjeta una comisión. Entonces, esto también ya lo habíamos hablado, de que no nada más se paga el importe de que se dispone, sino también las comisiones
intereses y los gastos que se generen. Dice que el banco enviará mensualmente a sus acreditados un estado de cuenta, indicando las cantidades cargadas y abonadas durante ese periodo. Entonces, esto es muy común, ¿verdad? Casi por mes nos llega el estado de cuentas, sabemos cuánto es lo que le debemos al banco, cuánto fue lo que gastamos o cuánto fue lo que dispusimos en bienes, servicios, en efectivo, y al final cuál es el pago mínimo para seguir operando. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se tiene que pagar? El acreditado también, de acuerdo a la ley, tiene un plazo de 45 días contados a partir del corte para objetar su estado de cuenta. Si no están de acuerdo, oye, yo no hice este gasto, yo nunca pagué este dinero, nunca compré, ¿verdad? Yo nunca he ido a esta tienda, no pude haber dispuesto, en fin. Hay veces nos aplican cargos que no son... pues sí, hay que tener mucho cuidado. Hace rato estaba platicando con una persona que de la tarjeta de crédito le sacaron 13,000 pesos. Y fue hace poco. Apenas acaba de meter la reclamación. Pero dice, oye, está bien complicado. Pues, ¿cómo voy a...? Pues, sí, yo me estoy enterando ya mucho tiempo después. Y bueno, pues a mí también me pasó lo mismo. A mí me clonaron una tarjeta de crédito y de repente, pero la ventaja que en esa época todo movimiento o toda operación que realizaba yo con la tarjeta de crédito inmediatamente me aparecía en mi celular, ¿verdad? Pero llegaba así, hasta cuando yo mismo la utilizaba, pues ahí me aparecía en el celular. En esa ocasión me parece que yo estaba en McAllen y que había hecho compras por más de $3,000 en dos operaciones distintas, ¿verdad? En una refaccionaria y en una tienda de autoservicios de allá, del otro lado. Pues que me voy al banco junto con mi esposa y llevamos las tarjetas, las identificaciones y le mostré la operación que se acaba de realizar en McAllen. Le dije, oye, yo estoy aquí en el Bante, aquí estamos los dos, aquí están nuestras tarjetas y pues no la habían clonado, ¿verdad? Y afortunadamente no me cobraron eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fui a tiempo a reportar esa disposición que yo no había realizado, sino que los delincuentes habían clonado mi tarjeta y habían dispuesto de ese dinero. Entonces, pues tengan cuidado porque esto se está dando, pero sí es importante que ustedes manejen la tecnología y busquen la manera de que cualquier operación que realicen con la tarjeta les aparezca inmediatamente en su celular, de tal manera que inmediatamente se enteren en caso de que esta tarjeta haya sido clonada y sea utilizada por los delincuentes, ¿verdad? Entonces, digo, es un consejo que les doy porque a mí ya me pasó y si realmente no hubiera tenido yo ese dispositivo en mi celular, no me hubiera enterado y seguramente me lo hubieran cobrado. Al llegarme al estado de cuenta, hubiera parecido que yo fui a McAllen tal día y que gasté esos más de $3,000 que aparecían ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque realmente ahorita está muy de moda la clonación de estas tarjetas de crédito. Hay que fijarnos a quién le damos información, sobre todo. Que nos piden información por teléfono. Oye, si hablamos del banco, que bueno, el banco nunca me habla. Qué raro, ¿verdad? Que me esté hablando ahora. Oiga, que es que usted realizó una operación. No, yo no realicé nada. Bueno, pues como quiera le vamos a tomar los datos ya los tienes. ¿Para qué los quieres? ¿Verdad? O no los tienes, o no me estás hablando del banco. Mira, cualquier cosa yo voy directamente al banco. Pero luego quieren que les des tus datos. Para poder ellos, pues, clonarte la tarjeta y disponer de todo lo que puedas tener ahí en la misma.
Bueno, la tarjeta de crédito deberá contener la mención de ser tarjeta de crédito y que su uso está restringido al territorio nacional. Fíjense bien, esto es muy importante, porque un día me fui aquí a la frontera, Brosby, y dije yo, bueno, pues traigo la tarjeta, la voy a usar allá. Pues no, resulta que de repente no pasa, sí tengo saldo, y luego no pasa en otra tienda. Oh, estoy tomando clases en línea. Entonces, ¿qué sucedió? De que tengo que pedir permiso al banco, de que la tarjeta la voy a usar en el extranjero. Entonces, aquí nos dice que su uso está restringido al territorio nacional. Esto quiere decir que cuando salgan al extranjero, pidan autorización al banco para que les den la posibilidad de que la puedan usar fuera del país. La institución que la expide, un número seriado para efectos de control, el nombre del titular y una muestra de su firma, la fecha de vencimiento de la vigencia de la tarjeta, la mención de que su uso sujeta al acreditado las disposiciones establecidas en el contrato de apertura y la mención de ser intransferible. Bien, esos son algunos contenidos de la tarjeta de crédito. Pero sí, ya les digo, tengan mucho cuidado cuando la vayan a usar en el extranjero, pidan autorización, ¿verdad? Hablan al teléfono, ¿verdad? Que viene ahí en el reverso de la tarjeta de crédito para que les puedan, la puedan utilizar fuera del país. Bien, pues eso sería todo. Prácticamente ya el tiempo se nos está venciendo. La próxima semana, apunten por favor, vamos a ver otro tema más. Este sería únicamente el relativo a la apertura de crédito. Le vamos a dar un repaso rápidamente la próxima semana. Y el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente para tarjeta de crédito. Esto es lo que se vio. La semana que entra vamos a ver, para que lo apunten, el descuento, ¿verdad? Otra operación de crédito llamada el descuento. Entonces, para verlo la próxima semana. Sí, me gustaría que todos aparecieran en la pantalla para tener una evidencia, ¿verdad? Y podérsela mostrar a la escuela. Así que por favor se ponen en la pantalla para poderlos ver. Y esta que sirva de evidencia, ¿verdad? Para mostrársela a la escuela de que estamos trabajando con este sistema. Es rápido, no les quito mucho tiempo porque ya se va a acabar. Ya nos quedan unos cuantos minutos. Por favor, se pueden poner en la pantalla para tomar una foto para mandarla como evidencia a la dirección de que estamos trabajando. Yo no puedo, Lick. Desde compu luego, no se puede ver. Donde no pueda, pues bueno, ¿verdad? Esto es nada más como una forma de decirle a la dirección, estamos trabajando en ese sistema, aquí estuvimos en clases y bueno. Okay. Qué bonitos, se ven bien bonitos todos. A ver, foto. Me posten nombres, se ven bien feos. Bueno, ya quedó. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra. Que estén bien, cuídense mucho.